Bienvenidos. Hemisferios te invita a deambular por la frontera entre la ciencia y el arte, lo técnico y lo cultural. 30 minutos para analizar pasado, presente y futuro de la creatividad humana. Hemisferios. Un programa que te va a abrir la cabeza. Buenas noches, esta es nuestra octava emisión de Hemisferios. Acá estamos Diego, Ángel, Aníbal y quien les habla, Andrés, con un poquitito de problemas en la voz, pero eso no va a ser ningún inconveniente para que hoy hablemos de don Ezequiel Martínez Estrada, un destacado escritor, ensayista, vecino de Bahía Blanca y profesor de la Universidad Nacional del Sur. Así es, continuando con lo que habíamos desarrollado en los programas anteriores respecto del trabajo del Archivo de la Memoria y de los visitantes famosos de la Universidad del Sur, hoy contamos con la presencia de la doctora Adriana Lamoso, quien durante muchos años ha estudiado a un personaje local bastante talentoso y colorido como Andrés Ciolino. Y además de eso, durante más de 10 años estuvo investigando la producción ensayística de Martínez Estrada. Adriana, bienvenida a este programa de Hemisferios. Muchas gracias, tengo que decir, ¿no? En este momento. Por favor. Hola Adriana, bienvenida a Hemisferios. Y antes que nada, ¿por qué no le contamos a la gente un poco sobre Ezequiel Martínez Estrada? Lo fundamental. Lo fundamental, ya ha sido enunciado de alguna manera acá por Andrés, tiene que ver con un escritor, ensayista, poeta, narrador, pensador argentino de importante relevancia para la cultura nacional, continental y mundial, que nació en Santa Fe, podríamos decirlo, ¿no? En 1895, y terminó sus años de vida en la ciudad de Bahía Blanca, de la que se muda en 1949. Como pude ver, también ustedes lo habían investigado esa fecha. Y bueno, habita en la ciudad de Bahía Blanca, pero durante algunos años, puesto que hacia fines de los 50 se autoexilia de Argentina, pasando por varios países que más adelante les podré comentar, pero adelanto desde ya que finaliza su estadía en Cuba, en virtud de su adhesión a la Revolución Cubana. También voy a agregar que regresa a Bahía Blanca a fines de 1962 y a fines de 1964 muere en nuestra ciudad, en la casa que actualmente es la Fundación. O sea que si estuvo por varios países, imagino que su obra no es trascendental solo en Argentina, también trascendió en el exterior. También en el exterior, mucho más de lo que podemos pensar, de lo que él mismo ha incluido dentro de sus textos, puesto que se autoconstruye como intelectual, como pensador y como escritor, a través de una serie de mecanismos simbólicos, pero también con una alta carga ideológica, donde él mismo se autoconfigura como un escritor marginal, ¿no? En la soledad de una incomprensión, bueno, una serie de figuraciones que he podido advertir en la mayor parte de sus escritos, pero que cuando uno indaga y profundiza en su inserción dentro del campo de la cultura argentina y latinoamericana, la respuesta va a contrapelo de estas autoconfiguraciones. Eso también da lugar a un montón de cuestiones que deberíamos desarrollar en otra instancia, dado que tenemos un tiempito bastante acotado, pero bueno, quiero adelantar también entonces que preguntarnos sobre esas autoconfiguraciones ha sido posible también a través de la indagación de los contextos de producción de su obra que nos dicen lo contrario. O sea, vos, ¿qué actividades has llevado a cabo en tu investigación que te llevan a estas conclusiones? Justamente veo que lo analizaste mucho más a la persona que al escritor en sí. No, mi trabajo de investigación tuvo que ver con realizar una tesis doctoral que tuvo que ver en particular con el estudio de los ensayos de interpretación, que son muchos y complejos y de una extensión muy considerable. Como les decía antes de que iniciáramos el programa, se nutrió de lecturas muy profusas, variadas y numerosas. Entonces cada ensayo entrecruza en su producción saberes disciplinares diversos que tienen que ver con su carácter autodidacta, y en esto confronta muy fuertemente con otros escritores como por ejemplo Borges, ¿no? Donde se generan discusiones también de esa índole.
Y en estas posibilidades de entrecruzamiento entre diversas disciplinas, he tenido la posibilidad de situar los textos en los contextos de producción, en particular la importancia de los grupos de redes de intelectuales en las que ha circulado, y muy especialmente me ha brindado una información muy interesante y muy enriquecedora para hacer la afirmación anterior, situarlo dentro de las políticas de edición, no solamente argentinas, sino latinoamericanas, y en especial un nodo muy crucial y significativo que fue la Ciudad de México. Podría profundizar un poco más hacia esta cuestión cuando ustedes me lo indiquen, pero justamente el proceso de mi tesis, que había dicho anteriormente, tuvo que ver con llevarme a trabajar en la UNAM. Tuve esa posibilidad, dado que mi directora fue la doctora Liliana Weinberg, que es argentina, pero hace muchos años vive en México, y ella me acompañó en todo este proceso de investigación. Ella es sobrina de Félix Weinberg, que fue profesor acá en la universidad, ¿no? Exactamente. Entonces, gracias a esas estancias prolongadas en México es donde pude encontrar documentos, archivos, incluso entrevistar gente que aún vive y que conoció al escritor, que me permitió abrir otros cauces para la interpretación de los textos, y que tiene que ver con un incentivo de grupos editoriales mexicanos muy fuertes hacia la producción de Ezequiel Martínez Estrada, incluso cuando vivía en Bahía Blanca, ¿sí? O cuando vivía en La Plata, cuando vivía en Buenos Aires. En realidad vivía en Buenos Aires y trabajó en el colegio secundario de la Universidad Nacional de La Plata, en virtud de lo cual tuvo como alumno al doctor Favaloro, ¿sí? O a Ernesto Sábato también. Bueno. Sábato fue alumno es importante del escritor, exactamente. Mencionaste, Adriana, algo sobre las redes en las que participó Ezequiel Martínez Estrada. ¿Qué serían, como movimientos literarios o cómo los definirías? No, redes es una tendencia estética y teórica de la literatura en la que decido situarme a partir de mi estancia en México. Digo, podemos estudiar los textos desde diversas aristas. Elegí por gusto personal y por interés trabajar desde la teoría de la historia del intelectual y sobre las teorías que hablan de redes intelectuales. Redes no son movimientos artísticos, sino son agentes culturales que promocionan y propician el desarrollo de determinadas poéticas. Por ejemplo, pude descubrir en los archivos del Fondo de Cultura Económica de la Ciudad de México una serie de cartas que se intercambiaron entre los directores del Fondo de Cultura Económica y Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Los dos figuras tutelares para la producción del escritor fueron Cosío Villegas, el mexicano que funda el Fondo de Cultura Económica, y su sucesor en la dirección del Fondo de Cultura, un argentino, Arnaldo Orfila Reynal, que fue el fundador de la Universidad Popular Alejandro Korn, quien lo conoce a Martínez Estrada en La Plata, y que es también, con Martínez Estrada dan conferencias a obreros y estudiantes de forma gratuita en esos círculos. Estos son círculos y redes, son contactos con agentes propulsores de cultura. Cosío Villegas, el mexicano, lo invita a Arnaldo Orfila Reynal a dirigir el Fondo de Cultura Económica luego de su gestión. En el 45, Orfila se traslada a México y continúa el vínculo muy estrecho con Ezequiel Martínez Estrada, y desde México y desde el Fondo de Cultura le piden que escriba determinados materiales, determinados textos con formatos específicos, incluso establecen y determinan qué es lo que hay que escribir. Por lo tanto, ha sido muy iluminador poder encontrarme esos documentos que están en México por cuestiones de propiedad intelectual. No los tenemos en Argentina y no, en muchos casos ni siquiera sabíamos que existían, hasta que encontré esa documentación y pudimos, todavía sigo un proceso en realidad de relevar los documentos. Pude explorar 50 cartas de las 200, y en esas 50 cartas pude visualizar junto a Weinberg que, contrariamente a lo que habíamos pensado hasta el momento, todos los textos, o muchos de los textos que él ha escrito en Argentina sobre Argentina, fueron por demandas, intereses y pedidos de la red editorial del Fondo de Cultura Económica en México. ¿Qué textos concretamente? Bien, uno de los textos más importantes de todo el tramo de los ensayos que escribió es Muerte y Transfiguración del Martín Fierro. Es un ensayo de singular relevancia en todo el proceso escritural de Martínez Estrada. Nosotros, incluso con Weinberg, que ella hizo su doctorado respecto de este ensayo, habíamos estudiado el texto inserto dentro de la cultura argentina, de la política, de la sociología. Sin embargo,
En las cartas pudimos apreciar que eso fue un pedido de Cosío Villegas, el mexicano, en virtud de la fundación de un proyecto mega importante que fue un mega proyecto continental editorial llamada Biblioteca Americana. Ese proyecto continental tenía como objetivo relevar los 300 escritores más importantes del continente que produjeran una obra a pedido de ellos inédita. Por Argentina fue elegido Martínez Estrada. Y la obra inédita fue el Martín Fierro, la Muerte y Transfiguración, es decir, una reescritura crítica del poema de Hernández. En realidad fue una discusión de la Operación Lugones, que fue, la Operación Lugones a principios del siglo XX consistió en legalizar culturalmente el Martín Fierro como el poema representativo del ser argentino. De gran trascendencia e importancia, digamos, para todo el siglo XX en Argentina, incluso podremos pensarlo hasta el presente, cuánta importancia e injerencia tiene como representativo de la cultura argentina desde 2019. Pero no fue entonces ese material tan exhaustivo y ese estudio tan profundo de la obra una inquietud o una demanda proveniente del campo de la cultura argentina, sino respuesta a un proyecto continental proveniente de una sede nodal para la promoción de la cultura que ha sido México, dado que ha sido un lugar receptor de muchos exiliados de todo el mundo, ¿no? De toda América Latina, pero también de Europa, porque conviven también con y reciben con una apertura muy especial a los exiliados republicanos españoles, y ellos mismos también fundan editoriales, revistas, instituciones educativas e interactúan muy fuertemente con todos estos procesos. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año? La invitación para escribir ese texto, quiero decirlo porque esto también cuando es importante. Se hizo la selección de escritores americanos. Empieza en los 40, a Martínez Estrada lo contactan en el 41 y quiero decir que el proceso se extiende durante 7 años. En el camino van y vienen las pruebas de imprenta 4 veces con el correo tradicional, la hojita transparente amarillita y escrita a máquina, y las correcciones van y vienen y transitan con los problemas que puede llevar eso, ¿no? La posible pérdida de los manuscritos, la demora en la recepción de los materiales, y es un proceso largo. Y última cosa, para no extenderme tanto con esto, de la importancia del escritor también radica en que los editores del fondo se fueron ajustando y sus demandas fueron siendo ajustadas en virtud de las respuestas negativas de Martínez Estrada, en el sentido de que él no quería dar necesariamente respuesta a las imposiciones que venían desde los reglamentos del Fondo de Cultura, es decir, la colección Tierra Firme estaba dentro de este megaproyecto continental, implicaban publicación de libros de 200 páginas, ese era el límite. Aquí Martínez Estrada dijo, límites a mí no, es decir, o me dejás escribir o me retiro del proyecto. Era un megaproyecto continental, no era para nada desdeñable. Sin embargo, los editores fueron manejando muy diplomáticamente este proceso, de modo tal que el escritor termina mandando 1000 páginas. Los editores ante esa peculiaridad dijeron cómo resolver esto. Bueno, hicieron 2 tomos de 500 como para más o menos articularlo en función del objetivo inicial. Pero digo, fue realmente importante y eso se puede comprobar a través de múltiples aristas. ¿Es cierto que Martínez Estrada y Jorge Luis Borges eran amigos y luego se distanciaron? No eran amigos, lamento defraudar expectativas respecto de esto. Eran más bien eran disidentes, podríamos pensarlo, polemistas. Se conocían, formaron parte de determinados espacios compartidos, como por ejemplo la revista Sur, pero desde tiempos primarios, como desde el momento en el que Martínez Estrada publica Radiografía de la Pampa en 1933, recibe una publicación, una contracara y una contraparte de Borges a través de determinados artículos que va publicando en ciertas revistas. La discusión fuerte se establece entre Borges y Martínez Estrada muy confrontativamente en el periodo denominado por la crítica como posperonista. Esto es, compartieron juntos la revista Sur, pero desde dentro de la revista Sur se distancian, se pelean, hay una ruptura. Ezequiel Martínez Estrada sale de Sur, dando un portazo muy fuerte junto con Sábato. Ese portazo fuerte tiene que ver con una discusión, entre otros factores, muy grande que fue pública entre Borges y Ezequiel Martínez Estrada desde Montevideo. En Montevideo dan conferencias
Ezequiel Martínez Estrada da una conferencia evaluando muy negativamente la revolución libertadora que derrocó a Perón con Asunción de Aramburu, a partir de los actos de violencia que van suscitándose inmediatamente, especialmente contra los peronistas, ¿no? Ese discurso confrontativo con Aramburu provoca una reacción virulenta de Borges, los dos antiperonistas, muy marcadamente antiperonistas, pero la diferencia empieza a establecerse desde la adhesión a la revolución, su aceptación y su mantenimiento, su apoyo, o la disidencia. Martínez Estrada es disidente de la revolución libertadora, de todas las dictaduras. Borges apoya la revolución libertadora, la sostiene. De hecho, es nombrado director de la Biblioteca Nacional en esa instancia, es designado como profesor de la Universidad de Buenos Aires y va adquiriendo otras injerencias en distintos estamentos, como la Sociedad Argentina de Escritores. Y Martínez Estrada, disidente, empieza a pensar ya su propio autoexilio de Argentina mientras estos procesos se van suscitando. Recuerden que durante el gobierno de Perón, Borges fue designado como director de aves. Sí, de corral. Exacto. Sí. Por lo tanto, sintéticamente, quiero decir que hay otro proceso de confrontación. Como hay poco tiempo, no quiero ser demasiado extendida en mis respuestas, pero también quiero decirles que otra dura confrontación entre los dos se produjo cuando Martínez Estrada adhiere a la Revolución Cubana. Mientras Martínez Estrada está en Cuba dando su apoyo a la revolución, Borges, Mallea y Bioy Casares sacan una publicación muy confrontativa del proceso revolucionario cubano, al que acusan como un nuevo imperialismo pero soviético, y condenan a la revolución como un totalitarismo. Entonces sale al cruce Ezequiel Martínez Estrada y da una respuesta a una declaración intemperante, así titula la noticia, donde vuelve a chocar muy duramente con estos escritores que desde Argentina estaban impugnando su apoyo y su participación a favor de la revolución. Adriana, y después de tantos años de leer y estudiar la obra de Martínez Estrada, ¿cuál te parece a vos que son los temas que él más profundiza? Bueno, podríamos decir muchísimos temas, pero puedo puntuar algunos de ellos, y algunos de los más significativos o más resonantes en el campo de la cultura internacional ha sido sin duda la cuestión de la lectura de Radiografía de la Pampa, la consideración del ser argentino con determinadas cualidades, algunas de ellas vinculadas al condicionante telúrico. Esto no es una invención de Ezequiel Martínez Estrada, tiene toda una tradición que se remonta al siglo XIX, sus vinculaciones con Sarmiento, pero a su vez se remite a los románticos alemanes, a los filósofos románticos alemanes como von Humboldt o von Herder, que indican que hay un condicionamiento peculiar entre la mentalidad de los habitantes y el paisaje que habitan, ¿no? Entonces, como el paisaje significativo de los argentinos para Ezequiel Martínez Estrada es la pampa, la planicie, equivalente a chatura, él establece en un ejercicio de lógica filosófica que esa planicie, esa chatura se prolonga en la mentalidad de los habitantes ad infinitum. Hay una serie de condicionantes que él después publica en un ensayo posterior a Radiografía que se llama Los invariantes históricos en el Facundo, que son estructuras bastante abstractas, por eso recibió tantas discusiones y tantas impugnaciones de otros pensadores argentinos, que establece entonces que hay una serie de estructuras condicionantes establecidas con el proceso histórico vinculado a la conquista y colonización de Argentina por parte de España. Esa violación tan fuerte a los pueblos nativos y la imposición violenta de una cultura sobre la otra y de un lenguaje sobre el natural, digamos, provoca una condena perpetua al declive, al caos del que, según Martínez Estrada, nunca vamos a poder salir, y tiene que ver con la estructuración de un sistema geopsíquico, la mente y el paisaje, y geopolítico también, porque dice que esas estructuras se prolongan en las instituciones, que incluye la educación, el sistema político,
que nos condenan a una estructuración de la psiquis argentina que como tal es invariante en el tiempo, se va a sostener y no va a haber nada que pueda provocar un cambio. De allí a que uno de los objetivos de mi tesis tenía que ver cómo manejamos estas premisas respecto de su adhesión en los 60 a la Revolución Cubana, ¿no? Digo, ¿qué ocurrió en el medio para que estas ideas nucleares tan fuertemente sostenidas en los 30 giren de algún modo hacia adherir a una revolución que implicaría un cambio sustancial en las condiciones de vida de una comunidad, ¿no? A través del mecanismo del tomar las armas. Otra de las cuestiones muy importantes tiene que ver con evaluar la ciudad de Buenos Aires, como lo hizo en un ensayo que es el siguiente, radiografía, se llama La cabeza de Goliat, que implicaba considerar a la capital como un lugar superpoblado, extremadamente aprehensivo con H de la savia de los pueblos del interior. Digo, hay una cabeza magnánima y un pueblo los brazos y los miembros exánimes por las provincias que forman parte del interior de Argentina. Eso está presente en radiografía, está expandido en la cabeza de Goliat, y a su vez tiene también mucho que ver con el pedido explícito que hizo Ezequiel Martínez Estrada, viviendo en la ciudad de Bahía Blanca en los 50 al gobierno de Aramburu, que consistía en el pedido especial de trasladar la capital de Buenos Aires a la ciudad de Bahía Blanca. Tenía que ver con esta idea de desmantelar, según él, con sus propias palabras, dinamitar esa cabeza succionadora del desarrollo del país y ponerlo en un sitio donde las instituciones y las políticas que se lleven a cabo desde el sur puedan permitir un florecimiento del país de una manera más ecuánime y equilibrada. Esas son algunas de las ideas. Revisada por los presidentes que fueron consideradas, digamos, posteriormente, ¿no? Sí, obviamente no prosperó, pero bueno, tuvo un fuerte impulso por parte de este escritor. Otra cosa muy importante es revisar la dicotomía sarmientina civilización y barbarie, que está resignificada y reelaborada en otros términos en Radiografía de la Pampa. Es decir, para Martínez Estrada no sería dicotomía, sino que la barbarie estaría injertada o inserta dentro de lo que nosotros llamaríamos civilización, como parte de esta condena, digamos, al ser argentino. Por lo tanto, pueden pensar muy tranquilamente que estas ideas no fueron bien recibidas por parte de los pensadores, de los escritores, de los otros escritores, de miembros de la cultura nacional, dado que Ezequiel Martínez Estrada incluía a los intelectuales dentro de toda esa gama de agentes que no hicieron nada para cambiar las situaciones que nos condenaban a un declive. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, y qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecieran. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso,
cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Para conocer la obra de Estrada, ¿vos recomendás leer sus propios libros o hay alguna otra fuente, digamos, más que nos puede introducir? Algo para un aficionado, siendo un tipo tan rebelde y complejo, capaz. Bueno, yo humildemente no quiero pecar de soberbia, pero digo, hice un esfuerzo grande de tratar de decirlo de un lenguaje lo más hospitalario posible y fluido en mi tesis, que se transformó en un libro. Yo esperaba que nos recomiendes tu tesis. Quiero decir que hay muchísimos otros textos que no abarcan toda la producción en su totalidad, porque fue un trabajo de titanes. Pero hay muchos otros muy interesantes investigadores que han escrito artículos sobre partes especiales, y un material de Ferrer, también del año 2016-2017, Cristian Ferrer, que hizo un trabajo muy interesante, pero más bien biográfico, no de abordaje de los textos literarios. De todas formas, para leer los textos les recomendaría... No tiene un título muy amigable el de Ferrer, porque se llama La amargura metódica. Exacto, ¿no? La amargura metódica, se las traje para que lo puedan visualizar. Diría no arrancar quizá por radiografía, quizá podrían empezar por La cabeza de Goliat. Esto es bastante más amigable, el texto, más llevadero en su lectura, y bueno, incluye una parte de lo que tiene radiografía. Buenísimo. Adriana, yendo a un tema realmente importante, sabemos que don Ezequiel, como yo, era amante del ajedrez. Y también tengo entendido que había empezado a escribir un libro sobre el tema. ¿Ese libro está publicado? ¿Se puede conseguir en librerías? Sí, exactamente. Hay un libro que escribió Ezequiel Martínez Estrada que es previo a radiografía. Es decir, hay una especialista que se llama Teresa Alfieri, que dice que en realidad el primer ensayo en rigor no es radiografía, como sostenemos nosotros, sino que es el texto que él escribió, que se llama Filosofía del ajedrez. Esta investigadora que acabo de mencionar hizo una labor muy interesante, que fue trabajar con los manuscritos de ese ensayo que estaban en la fundación, compilarlos con todo el esfuerzo que eso significa, porque es una tarea de registrar papelitos, una letra compleja, o quizá escrito a máquina, pero con no la claridad con la que estamos acostumbrados a manejarnos nosotros, y compiló ese texto en un libro que está a disposición, que voy a tratar de conseguirte. Ya averigüé y en la fundación habría un ejemplar para poder proporcionarte, pero está para chequear el dato. Bueno, ya que mencionás la fundación, comentanos un poquito, por favor, Adriana, las actividades que realiza la Fundación Ezequiel Martínez Estrada, que funciona ahí en el Charet de la avenida Lem 908, ¿verdad? Sí, la fundación abre sus puertas para todos los que quieran visitarla los días domingo, todos los días domingo, de 16 a 19 horas. Van a ser muy bien recibidos por gente que, no sé yo, gente que está dedicada especialmente a realizar la visita de la casa, donde ustedes van a poder encontrar la biblioteca, buena parte de la biblioteca del escritor, muchas fotos. Tenemos una doctora en historia estimadísima, Marta Ramírez, que realiza un trabajo de recuperación del archivo fotográfico a través de un sistema de conservación de los materiales y también de los documentos que todavía existen en la Fundación, archivos y manuscritos del escritor que necesitan ser recuperados para poder visualizarlos, digitalizarlos y leerlos. O sea que todavía hay algo, bastante material sin explorar. A esos archivos y esa documentación los visitantes no pueden acceder por cuestiones de conservación de los documentos, pero sí hay bastantes fotos ya recuperadas por parte de la doctora Ramírez y que están en exhibición en las distintas salas. Incluye fotografías con su esposa, Morricone, que era pintora de origen italiano, por lo tanto se pueden apreciar algunas de las pinturas, también de la ropa de su esposa. Y bueno, y un recorrido por distintos momentos de la vida de Ezequiel Martínez Estrada, de lugares, a través de textos breves con fotos
que van documentando esos recorridos y que también incluyen el campo que tiene el escritor en Goyena, arrendado por explícito pedido del escritor, de modo que con esos fondos se puede sostener el mantenimiento de la fundación, y además él pidió especialmente que se financien los recursos para poder estudiar y difundir su obra. En este orden de hechos, nosotros como miembros del Consejo Directivo establecimos para este año un ciclo de conferencias abiertas a todo público, obviamente gratuitas. Ya tuve el gusto y el honor de inaugurar ese ciclo el día de Bahía Blanca, el 11 de abril, donde brindamos a puertas abiertas una charla sobre Martínez Estrada en dimensión continental, que da cuenta de algunos de los procesos que realicé para estudiar su producción. Y van a continuar otras charlas, otras exposiciones de otros colegas, no solo locales, sino que también invitaremos gente de afuera. La próxima, aprovecho a avisar, va a ser el 25 de diciembre, el 25 de mayo. El horario de las charlas está establecido, yo la di a las 19 horas, esta creo que va a ser a las 17. Pero bueno, serán avisados por los medios, por las redes oficiales de la universidad. Difundiremos por acá también. Para la participación de todos. Antes de terminar, hay muchas cosas más para discutir, pero el programa es corto. Y quisiera saber, nosotros acá somos químicos, ingenieros químicos, tenemos un laboratorio que tocamos, tenemos maquinaria, tenemos una planta piloto instrumental, en fin, el laboratorio tuyo, como en ciencias sociales, letras, ¿cómo es tu laboratorio? Bueno, mi laboratorio es, primero, el texto literario, punto de partida. Después, teorías literarias que me puedan orientar respecto de los modos de leer esos materiales. Después es reconstruir todo un horizonte situacional de los textos, es decir, apelar a contextualizaciones históricas, en el caso de Ezequiel Martínez Estrada, también sociológicas, también filosóficas, también psicoanalíticas, bueno, de disciplinas plurales, sí, que puedan alimentar la comprensión del texto sin hacerlo infinito, porque si no en algún punto hay que terminar, pero a su vez también la posibilidad de salir, buscar y andar, porque eso me ha permitido abrir un montón de horizontes y de aristas, y en esas búsquedas la entrevista con gente que puede darme testimonios, porque todavía vive, vuelvo a decir, gente investigadora y doctores y especialistas que han conocido al escritor. Entonces dar testimonio de eso, o otros investigadores que han profundizado más en determinados aspectos, la revisión de cartas, el archivo epistolar ha sido muy iluminador en nuestro caso, extremadamente iluminador, más de lo que pudiéramos pensar, porque lo que ocultan los textos o no lo dice de manera literal, lo podemos encontrar en las cartas. Tenés una fuente directa. Es una fuente de recursos fabulosa. Los archivos originales serían otra de las fuentes muy importantes a registrar, con el cuidado que eso requiere para el mantenimiento de las fuentes. Documentos archivísticas, hay que ir a revistas también. En México encontré una revista de los años 60 que se llama Política, donde pude descubrir su vinculación con, por ejemplo, el presidente Lázaro Cárdenas, que en ese momento era expresidente, con un cuerpo de diplomáticos mexicanos, con otros escritores, con el encuentro con el Che Guevara, por ejemplo, el conocimiento de Fidel Castro, figuras que uno a priori no imaginaría, con las cuales él estuvo en contacto directo. Rodolfo Walsh, hay una foto. Rodolfo Walsh, claro. Entonces las fotografías también, los documentos y los archivos son de crucial importancia para ir armando todo este engranaje complejo que implica transitar esos recorridos que hoy por hoy quizá con las redes sociales sería como más directo y más fácil. Sí, aquí hay que reconstruir todo muy minuciosa y cautelosamente, también para no decir cosas que no tenemos certezas de que son reales. Es decir, mi prioridad es, tengo el archivo y tengo el documento que me lo certifica, no invento, no estimo, no establezco deducciones de la nada, y mucho laburo mental, esto lo digo así en criollo, mucho esfuerzo mental, que ustedes también lo tendrán, por supuesto, pero las ideas, producir un nuevo saber.
al que ya existe, a un nuevo conocimiento bien fundamentado, es horas luz de estudio. Claro, unir todas esas... Unir, pero leer mucho, leer por qué pruebas. esto, de dónde deriva, con qué se conecta, cuál es la tradición electiva, con qué otros escritores está discutiendo, por qué las demandas culturales y también las cuestiones políticas, no solo nacionales, sino internacionales, cómo las guerras mundiales intervinieron en estos escenarios. Un factor muy importante, y me voy a callar ya porque sé que me estoy excediendo, pero es la cuestión de la Guerra Fría cultural. Y también descubrí en México que la presencia de la CIA, de los agentes secretos, cooptaron escritores e intelectuales y financiaron en contra del Frente Comunista en América Latina. Entonces, ¿qué escritores pactaron con la CIA de modo secreto? Solo eso se puede descubrir a través de la desclasificación de determinados archivos que recién de a poquito se van haciendo en Estados Unidos. Y esto lo pude descubrir porque estuve allá en México, muy cerquita de Estados Unidos, con investigadores que llegaron a contarnos que están desclasificando archivos y están descubriendo no solo que determinados presidentes trabajaron para la CIA de América Latina, sino que escritores fueron funcionales a esos sistemas de los espías estadounidenses o de los espías soviéticos, a contrapelo de esto. Vislumbro que tendremos interesantes programas de hemisferios en los próximos años, gracias a las investigaciones de la doctora Lamoso sobre estos temas. Y el próximo libro es Martínez Estrada de la KGB, le sigue Martínez Estrada de la CIA, y así. Bueno, yo creo que ya estamos en tiempo de terminar. Quería agradecerte, Adriana, por tu presencia, por todo el trabajo que has hecho y por hacernos conocer a un escritor que por ahí la mayoría de la gente no lo conoce, o no es tan famoso, o no es tan conocido como vos decías. Fue difícil de leer, como vos decías, capaz que eso también. Claro. Y me gustaría que nos dijeras unas últimas palabras para ir cerrando el programa. Bueno, agradecerles a ustedes el interés, que me inviten a participar de este programa. Para mí es un gusto enorme hacerlo copartícipe del trabajo y del esfuerzo en otras disciplinas con las que habitualmente no interactuamos, pero que está muy buena esta posibilidad de encontrarnos para compartir el esfuerzo de muchísimo tiempo, el esmero terrible para llegar a poder decirles esto. Y bueno, vuelvo a agradecer, especialmente quiero aprovechar a agradecerle a Andrés, que me hizo el soporte desde todos los ángulos logísticos, sí, para que pueda avanzar en la concreción de este proyecto. Mira que... Bueno, los agradecidos somos nosotros. El Quedo a la gusto es espera de ese libro de ajedrez y si es posible, y nos despedimos deseándoles buenas noches y nos encontramos en el próximo programa de Hemisferios. Sí, nos estamos escuchando y bueno, el gusto es nuestro, Adriana. Y bueno, eso fue todo por hoy. Te esperamos en una semana para seguir compartiendo ideas que nos acercan al futuro. Esto fue Hemisferios por AM 1240, Radio